María Lema, vicealcaldesa del Cantón Alausí. De la misma forma, señor Marco Guerra, parte de los concejales de aquí, del Cantón Alausí. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. De la misma forma, recibimos a quienes corresponden al Archivo Histórico Nacional del Ecuador, invitados especiales, expositores que tenemos en este día, ciudadanía en general, y por supuesto, nuestro saludo cordial a los estudiantes de las diferentes unidades educativas de aquí, de nuestro querido Cantón Alausí. La Zonal Alausí del Archivo Histórico Nacional del Ecuador y la Unidad de Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, en vista de que el Cantón Alausí está próximo o ya en sus días de celebración de los 203 años de gesta libertaria, ha querido aportar con una exposición, conversatorio y taller artístico e histórico denominado Hazañas de Pontón. Esta actividad tendrá como fin vincular a los estudiantes de las diferentes unidades educativas de nuestro cantón, sociedad civil, investigadores y público en general, la misma que ayudará a que los asistentes se apropien y conozcan de la rica cultura que posee nuestro cantón y la importancia de la documentación que reposa en el Archivo Histórico Zonal Alausí. Buenos días con cada uno de ustedes. ¿Qué tal si nos brindamos un fortísimo aplauso por la presencia de tan selecto público en esta mañana? Muchas gracias por su asistencia. A continuación, y para iniciar esta programación importante para nuestro cantón, histórica y por supuesto que se ha venido trabajando por mucho tiempo para tener esta reseña, esta parte histórica de nuestro cantón, vamos a iniciar con las palabras de bienvenida, para lo cual vamos a invitar a la magíster Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional. Fuertes los aplausos, por favor, para recibir. Buenos días a las autoridades presentes, al señor alcalde ingeniero Remigio Roldán, a la señora vicealcaldesa, al señor historiador invitado Gabriel Fandiño, rectores de las unidades educativas de la ciudad de Alausí, director del Instituto de Investigación Nuevo Alausí, a todos los presentes, buenos días. Por segundo año consecutivo tengo el privilegio de acompañar las conmemoraciones alauseñas. Esta ocasión con motivo de celebrar los 203 años de independencia de la ciudad de Alausí. Hoy esto significa, por un lado, recordar la valentía de nuestros antepasados, las hazañas heroicas de Pontón y otros próceres que participaron en las gestas, la fortaleza y valentía demostrada por los vecinos de la ciudad. Pero por otro lado, el 13 de noviembre nos permite recordar que todo ello ocurrió para que nosotros, o más bien ustedes, gocen de autodeterminación, gocemos de autodeterminación, es decir, podamos decidir sobre el destino que queremos. Quienes podemos escoger entre las posibilidades políticas y económicas que nos ofrece el presente para construir nuestro futuro y el futuro de las generaciones que vienen, somos nosotros, ustedes jóvenes. Gracias a los esfuerzos de quienes en su momento nos dieron la libertad, eso celebramos hoy. En un acto de autodeterminación, de reconocimiento y aprecio por su historia, los alauseños decidieron en el año 2013 rescatar y preservar su memoria y formar con ello lo que hoy constituye el Archivo Histórico Zonal Alausí. El acervo que resguarda, custodiado previamente por el Instituto de Estudios Históricos Nuevo Alausí, es sin duda fuente de identidad local. En él está el testimonio de los aciertos que se deben emular y de los errores que debemos evitar. En tanto espacio de reflexión y de memoria ciudadana, el Archivo Histórico Nacional Zonal Alausí, a través de su responsable y junto con el GAD de la ciudad, ha generado este conversatorio, taller y exposición para provocar reflexión, admiración y memoria. Con esto, la invitación del Archivo Histórico Nacional Zonal Alausí de acompañarnos durante esta jornada. Bienvenidos.
De la misma forma, en esta mañana queremos extender el saludo respectivo por parte de nuestra máxima autoridad, el ingeniero Remigio Roldán, alcalde del Cantón Alausí, quien por supuesto por motivos extras ajenos a su agenda, él quería estar con ustedes chicos, de la misma forma con los historiadores y con quienes han organizado este evento, pero por su agenda no puede acompañarnos. Reitero el saludo para cada uno de ustedes. Saludamos de la misma forma a nuestros señores concejales, a los rectores de la unidad, de las diferentes unidades educativas, representantes de la sociedad civil y a la parte principal de lo que es el Instituto de Investigación. A continuación tenemos un expositor, el cual ha venido desde la ciudad de Guayaquil a acompañarnos muy gentilmente en esta mañana. Me place presentar a Gabriel Fandiño Menéndez. Es diseñador gráfico, un fuerte aplauso para él. Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, miembro del directorio del capítulo Guayaquil de la Academia de Historia. Es autor de varios libros, autor de numerosos artículos de historia publicados tanto en el diario El Universo como en el diario El Comercio. Brindémosle por favor un fortísimo aplauso. Él relata capítulos de la independencia del Cantón Alausí y se referirá al papel de Pontón en este importante acontecimiento. Compartirá sus experiencias al escribir el libro Coronel Antonio Pontón, comandante de la guerrilla. Fuerte los aplausos para recibir a nuestro expositor. Muchas gracias. Buenos días a todos, autoridades del cantón, vicealcaldesa, concejales, directora del Archivo Histórico Nacional, funcionarios del Archivo Histórico de aquí de Alausí, don Galo García, mi amigo, un gran historiador al cual admiro mucho, rectores de las unidades educativas, estudiantes, y bueno, por supuesto también al Departamento de Comunicación de aquí de la Alcaldía. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta exposición tiene un título muy bonito, me gustó mucho, no es un título que lo pensé yo, lo pensó, creo, fue el Departamento de Comunicación, pero me gusta muchísimo porque se llama Las hazañas de Pontón. Entonces suena así como una película, ¿no?, de acción, como un libro de aventuras. Y definitivamente la historia es eso, es como un libro de aventuras, ¿no? Y ustedes, chicos, tienen a un personaje histórico que cuando yo lo conocí, cuando yo escuché de él por primera vez, me llamó muchísimo la atención y cuando me sumergí en el estudio de su figura y de su historia, pues me impactó totalmente. Creo, y no lo digo como una exageración, creo que es uno de los personajes ecuatorianos más interesantes de nuestra historia. Lo digo en Guayaquil a veces cuando me toca hablar de él o cuando tengo que dar mis conferencias. José Antonio Pontón es muy conocido en Alausí, pero tal vez afuera de Alausí no es muy conocido. Y entonces yo a ustedes, chicos, les voy a dejar de tarea que estudien de ahora en adelante la figura de José Antonio Pontón. ¿Por qué? Porque tienen ahí a un hombre que luchó por la libertad, no solamente de Alausí, sino de todo lo que ahorita es el Ecuador, que vivió aventuras increíbles, que hizo hazañas increíbles. Ya vamos a ver les voy a contar una pequeña historia de algo que él hizo. Gracias. Y ustedes deben sentirse muy orgullosos de tener una figura histórica así. No todas las ciudades, no todos los cantones tienen una figura histórica como la tienen ustedes. Por ello, no voy a decir que es su obligación, porque todo lo que es obligado es así como es aburrido. Cuando es obligación, no. De verdad, busquen, lean y se van a interesar muchísimo por esta persona que nació aquí en el mismo lugar donde nacieron ustedes hace
bueno, más de 200 años. A veces me preguntan, bueno, pero tú estás en Guayaquil, ¿por qué te pones a estudiar a una persona que no es de tu ciudad? Entonces yo siempre les digo, bueno, a mí, para empezar, me gusta la historia, pero sobre todo me gustan las historias interesantes. Y vamos a ver por qué es interesante José Antonio Pontón. Allá arriba en la cabina, a ver si me ayudan, por favor, con las imágenes acá de la exposición. José Antonio Pontón se convirtió durante un tiempo en la mano derecha del general Sucre. Alcen la mano los que saben quién es el general Antonio José de Sucre. ¿Ah? Bueno, si no saben quién es el general Antonio José de Sucre, ahorita lo van a saber porque les voy a decir rápidamente quién es. El general Antonio José de Sucre fue quien peleó en las faldas del Pichincha y fue quien lideró la victoria del 24 de mayo de 1822. Una batalla que selló la independencia del Ecuador. Así de importante es Antonio José de Sucre. Y José Antonio Pontón fue su mano derecha durante un tiempo. ¿Por qué fue su mano derecha? Porque Antonio José de Sucre lo escuchaba y le daba mucha importancia a sus consejos y a su estrategia militar. Pero hubo un consejo en especial que hizo que Antonio José de Sucre le diera muchísima más relevancia a José Antonio Pontón. Y eso pasó cuando Sucre necesitaba llevar o sacar a su ejército de Guayaquil para llevarlo a Quito. Entonces Sucre decía, bueno, ¿cómo voy a sacar a toda esta gente? Son como casi 2.000 soldados. ¿Cómo hago para que el enemigo no sepa por dónde me voy a ir? En esta parte de la historia es donde entra José Antonio Pontón. José Antonio Pontón le dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer una operación de engaño para que el enemigo no se entere por dónde vamos a ir. Y Sucre dijo, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo los vamos a disfrazar a los soldados? ¿Les vamos a poner una capa invisible? Bueno, solo Harry Potter creo que es el único que usa capas invisibles. Todavía no existen en la vida real las capas invisibles y no existían mucho menos hace 200 años. Pero José Antonio Pontón descubrió la forma de hacer que todo ese ejército no pudiera ser visto por el enemigo. Vamos a verlo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, José Antonio Pontón tuvo un amigo que se llamaba Cayetano Sestari, que era muy parecido a él, ¿no? Era un hombre que le gustaba andar a caballo, viajaban grandes distancias a caballos, ellos eran jefes de tropas, ¿verdad? Y eran dos hombres muy inteligentes. Entonces, estos dos hombres, Cayetano Sestari y José Antonio Pontón, fueron de gran ayuda para el general Sucre para ocultar todas sus tropas, ¿no? Ahí está Cayetano Sestari y José Antonio Pontón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí lo tienen a José Antonio Pontón y al lado está el general Sucre, el comandante supremo de las fuerzas patriotas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a conocer ahorita la operación de engaño militar de José Antonio Pontón. Una genialidad. Yo cuando estudié este episodio de su historia dije, esto es imposible, o sea, esto realmente sucedió. ¿Cómo es que este hombre de Alausí tuvo esta idea genial y sobre todo cómo pudo ser posible que esto haya funcionado? Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí les voy a pedir que pongan atención, ¿ah? Ustedes ya han visto geografía, así que saben que este es el mapa de Ecuador. Sucre, para entrar a la sierra, tenía que salir de Guayaquil, que es el punto número 1 que ustedes ven ahí en el mapa, ¿no? Salió de Guayaquil y San Borondón con cerca de 2.000 hombres. Tenía que ir hacia Machala, hacia el sur, pero ojo, en esa época no había carreteras, no había nada. Entonces, ellos tuvieron que tomar barquitos o lanchas o botes
para hacerlo por el Golfo, para desembarcar en Machala. De ahí tenían que subir hacia el este, ¿verdad? A través de los bosques de Machala, subir hacia la cordillera, llegar a Saraguro y el punto 4 tenían que entrar a la ciudad de Cuenca. Esa es la ruta verdadera, la ruta que siguió Sucre. Ahora, ¿cuál era el peligro de eso? Que los enemigos se enteraran por dónde iba a ir y los atacaran. Si los atacaban antes de llegar a la sierra, Sucre corría el riesgo de que destruyeran a su ejército y tal vez no hubiera sido posible que suceda la batalla del Pichincha, ¿verdad? Entonces, Sucre lo que quería es que este movimiento de tropas no sea conocido por el enemigo. Entonces ahí le pidió a José Antonio Pontón y José Antonio Pontón tuvo la siguiente idea. Diapositiva, por favor. José Antonio Pontón dijo, vamos a hacerles creer que las tropas van a ir por otro lado. Entonces, José Antonio Pontón reunió a sus tropas lauseñas, también reunió a hombres que reclutó en la ciudad de Milagro, porque José Antonio Pontón tenía influencia en toda la cuenca del río Chanchán, ¿verdad, don Galo? ¿Verdad? Todos los habitantes que iban hasta ahí, que bajaban hasta Bucay, Yaguachi, Milagro, todo el mundo por ahí conocía a José Antonio Pontón y lo respetaba y sobre todo lo apoyaban. Entonces, José Antonio Pontón reunió a tropas alauseñas, a gente de Yaguachi, a gente de Milagro, y armó como un pequeño ejército, ¿verdad? Los uniformaron inclusive, entonces dijeron, vamos a salir nosotros desde Guayaquil, que es el punto 1, ¿verdad? Nos vamos a Yaguachi, pasamos por San Pablo, que esto queda más adelante de Bucay, y subimos a Lausí. Vamos a ir a caballo, vamos a venir, entonces vamos a hacerles creer al enemigo que nosotros somos el ejército, ¿verdad? Y que ellos fijen su mirada en nosotros, que ellos piensen que nosotros somos la fuerza principal. Entonces, para recapitular, José Antonio Pontón se trasladó a Guayaquil, salió de Guayaquil, pasó por Yaguachi, se fue por San Pablo y llegó hasta Lausí. Pero no solamente fueron, sino que iban y venían, ¿no? Mientras Sucre tomaba la otra ruta. Siguiente diapositiva, por favor. Esos señores que ustedes ven ahí, o esos nombres, Carlos Tolrá y Francisco González, son los jefes enemigos, eran los jefes de las tropas enemigas. Y ellos escribieron estos textos en sus cartas, donde uno los lee y se da cuenta de que en ese momento ellos se creyeron el engaño de José Antonio Pontón. Ellos tomaron por cierto, o ellos tomaron por verdadero eso de que realmente el ejército iba a entrar por el lado de Alausí, ¿no? Yo se los leo rápidamente. Ellos dijeron, el enemigo se dispone a invadir estas provincias en la sierra, ¿verdad? Por la dirección de Alausí, ¿verdad? El de abajo, el otro jefe enemigo dice, una guerrilla de 110 hombres enemigos han llegado al punto de San Nicolás. Ustedes sí conocen qué es San Nicolás, ¿no? Que queda aquí cerquita. Y incluso decían que Sucre iba a llegar al pueblito de San Pablo, que es este pueblito que queda más adelante de Bucay. Entonces el enemigo estaba totalmente perdido. No sabían exactamente los movimientos de Sucre, porque José Antonio Pontón había hecho una operación paralela para despistarlos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguien conoce este sitio? Hay una piscina, hay una roca gigantesca, hay montaña. Allá están alzando la mano. ¿Qué sitio es? No, no es San Pablo. Este sitio, no, tampoco es Huigra. Este sitio se llama Chillayacu.
Chillayaco, es un balneario muy bonito que está en la provincia del Oro. Mientras José Antonio Pontón hacía toda esta operación de engaño, Sucre iba escondido con sus tropas por el sur, por la zona de Machala, por el Oro, ¿verdad? Y obviamente en esa época, tampoco en ese sitio, no había carreteras, no había caminos. Tú tenías que ir así como entre la vegetación, montado en lumas, era una cosa, en mulas, y era una cosa súper difícil. Claro, hace 200 años Sucre no pudo disfrutar metiéndose de esa piscina porque eso no existía, pero lo que sí existía es esa roca gigantesca que ustedes ven ahí. Y Sucre durmió bajo esa roca. Del lado de acá, donde está inclinado, hay un huequito, y Sucre durmió con su estado mayor en esa roca. Es uno de los pocos sitios que todavía existen que uno puede decir, que tú te paras allá abajo y puedes decir, wow, Sucre estuvo aquí. Eso está comprobado con documentos, ¿no? Pero bueno, él tenía que andar así como escondido. Y finalmente, pues, él pudo llegar a la ciudad de Cuenca y nunca fue atacado. Antonio José de Sucre pudo llegar a Cuenca, a la ciudad de Cuenca, con todo su ejército, sin haber sido atacado ni una sola vez. ¿Pero por qué? Porque el enemigo nunca supo o estuvo confundido respecto a sus movimientos. ¿Gracias a quién? Ok, muy bien, los que respondieron, un aplauso. José Antonio Pontón tuvo muchísimas ideas brillantes, hizo muchísimas hazañas más, pero esta, sobre todo, me parece una de sus hazañas más grandes, porque él solo con su inteligencia y con su estrategia logró que miles de hombres llegaran sanos y salvos a Cuenca y que pudieran de ahí subieron a Quito para la batalla final de la batalla del Pichincha. Este tipo de acciones de repente a veces los historiadores no las toman mucho en cuenta porque los historiadores suelen fijarse en las batallas, ¿verdad? Los choques de caballería y todo eso, pero este tipo de estrategia es importantísimo porque salva la vida de hombres. Y ustedes dirán, bueno, pero mentir es malo, engañar es malo, y esto fue una operación de engaño. Pero en el ámbito militar, en el ámbito de las operaciones militares, estas cuestiones son permitidas porque permiten salvar la vida de miles de hombres. Entonces, José Antonio Pontón fue un gran estratega militar, un gran consejero del general Sucre y que luchó no solamente durante ese año de 1822, sino que estuvo luchando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Él estuvo desde la Revolución Quiteña luchando por la libertad, no solo de la UCI, sino de todos los territorios que ahora conforman el Ecuador, y por eso es que yo en todas mis conferencias, en todas mis exposiciones que me toca hablar sobre Pontón, lo digo. Creo que ya lo mencioné hace un momento, que yo vengo de Guayaquil, y la gente me pregunta, ¿por qué si tú eres Guayaquil lo estudias? Bueno, esta es la razón por la que yo estudio a Pontón, a José Antonio Pontón, y por qué siempre hablo de él. Porque lo admiro y sus hazañas merecen ser conocidas por todos los ecuatorianos, y yo vuelvo a recalcar en esta deber o tarea final, que es, por favor chicos, estudien a Pontón, y a medida que ustedes vayan creciendo, vayan hablándoles a sus papás, a sus mamás, a sus primos, a sus abuelitos, a sus vecinos, hablen sobre Pontón. ¿Por qué? Porque Pontón debe convertirse más de lo que es ya en la figura principal de su registro histórico. Eso, chicos, es lo que yo le quería contar sobre José Antonio Pontón. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido algo sobre José Antonio Pontón. Gracias. Me gusta a mí hablar a los jóvenes, a la juventud, porque ustedes, chicos, niños, jóvenes, son
el futuro de esta patria. Ustedes son los que de aquí a unos 15, 20 años van a estar parados en este escenario o dando conferencias o en sus universidades, o en sus sitios de trabajo, hablando sobre esta historia tan bonita que tienen en sus manos. Les agradezco mucho y bueno, espero que esta no sea la última vez que me vean por aquí, porque me encanta la UCI, me encanta venir a la UCI, es una tierra a la que amo, aprendí a amarla desde mis estudios, desde los documentos, y recién en el año 2021 pude venir a conocerla y bueno, cada vez que puedo vengo a visitar a mis amigos. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Gabriel Fandiño, quien nos vino y nos recalcó lo importante que fue y sigue siendo la UCI en la historia de todo el territorio ecuatoriano. Y sobre todo pensando en estos 203 años de independencia política que estamos viviendo, se realizan a nombre del ingeniero Remigio Roldán, pensando en nuestras juventudes. ¿Quién quita? Y próximamente, en los próximos años, sean ustedes, nuestras próximas generaciones, nuestros nuevos historiadores. Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes. Y me permito, a continuación, señoras y señores, tenemos unas palabras acorde a este evento por parte de la máxima autoridad de nuestro cantón. Invitamos al ingeniero Remigio Roldán, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí. Fuertes los aplausos, por favor. Buenos días con todos y todas. Demos un fuerte aplauso para Dios. Porque realmente sin Dios no hubiéramos los seres humanos, y cuando no existen los seres humanos simplemente no hay historia. Por eso es muy importante tomar en cuenta, llevar primero a Dios. Y luego quiero agradecer a todos ustedes que están presentes aquí. Demos un fuerte aplauso, queridos chicos y chicas, a nuestro historiador Galito García, a nuestro historiador que viene desde Guayaquil, que nos dijo bastante claro cuál es, quién fue, qué hizo nuestro libertador, nuestro historiador, más allá de un militar que buscó la libertad, que buscó la estrategia para que nuestro cantón sea libre. José Antonio Pontón fue un buen ser humano. Nosotros somos próceres de José Antonio Pontón. Hombres y mujeres duros, valientes, luchadores, solidarios, humanos. A pesar que la naturaleza, el tiempo, Dios nos ha pasado factura y vamos a salir adelante. Nos dijo nuestro expositor bastante claro: queridos chicos, creo que tenemos que seguir la cultura de nuestros antepasados, tenemos que seguir el ejemplo de nuestros mayores, que con la venida de tecnología, con el tema del teléfono, hemos dejado un poco atrás de hacer lectura a los periódicos, a las revistas, a libros, y saber quiénes son, quiénes escriben nuestra historia de diferentes puntos y de diferentes temas. Y qué importante es saber la historia de José Antonio Pontón. Y también, queridos chicos, qué importante es saber de los 5 patrimonios que tiene este bello cantón Alausí. El tema de ferrocarril, tenemos que volver a saber qué importancia tiene el ferrocarril, que es un patrimonio de nosotros. El tramo más difícil del mundo precisamente está aquí en Alausí. Somos bendecidos. El Capañán, el camino de los incas, que está precisamente aquí en un tramo considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
y tenemos que saber la historia. Ayer tuvimos un evento del cine ecológico enseñando a nuestros chicos qué importancia tiene la ecología, qué importancia es la convivencia armónica de vivir con la ecología, con la historia, con tradiciones, con costumbres. Y quiero agradecer también a nuestro señor presidente del Comité de Fiestas y a quienes hacen posible llevar adelante este tipo de eventos. Simplemente queda en la memoria de nosotros. Hoy invitamos a todos juntos a salir adelante aprendiendo, enseñando, siendo solidarios, siendo bastante humanos. El pasado 26 de marzo, queridos chicos y todos quienes están aquí, ya nos habíamos vivido una mala experiencia, con dolor, con lágrimas, con llantos. Y todas estas experiencias malas que hayamos vivido nos enseña a corregir, a ser buenos seres humanos. Así que puedan aprovechar de este bonito evento con quienes están haciendo día a día. Y también queremos agradecer a nuestra señora vicealcaldesa, a señores concejales, al señor gerente de la cooperativa Yuyay, que a partir de esta semana va a estar presente aquí, a World Vision, que es una cooperación muy importante que está trabajando en tema de disminuir la desnutrición crónico-infantil tan alto que llevamos en nuestro cantón. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un bonito día y bendecido día. Muchas gracias a todos ustedes. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro señor alcalde, quien también piensa en estos eventos culturales. Vamos a continuación, señoras y señores, tenemos la apertura ya del conversatorio y preguntas que tendremos para nuestro expositor, para lo cual vamos a dejar el micrófono abierto, si me coordinan la parte organizacional. Y despedimos a nuestro señor alcalde con un fuerte aplauso también, quien se ha dado unos minutitos para estar con nosotros. Y así será en cada uno de los eventos en estos 203 años de gesta libertaria que vive nuestro querido cantón. ¿Alguien tiene preguntas? Lo dejamos abierto, por favor. ¿Alguien pregunta? Tenemos historiadores aquí. Un representante por colegio podría ser, sería excelente, estimados niños. Hay premios, por si acaso, para quienes pregunten, para quienes hagan buenas preguntas. En este caso habrá ya su respectiva recompensa. ¿Alguien una pregunta? Que pase, por favor. Venga, venga. El micrófono lo tenemos por ahí. Muchas gracias a la logística del GAT municipal. Martín, acá adelante. Venga, pase por acá, por favor. Un fuerte aplauso para la primera intervención, la primera pregunta que vamos a tener. Mi primera pregunta es que ¿cuántos años tenía Podón cuando se organizó la independencia? Perfecto, la pregunta creo que está clara, señor expositor. Gracias. José Antonio Pontón, cuando José Antonio Pontón inició durante la Revolución Quiteña, era el año 1809, José Antonio Pontón tenía alrededor de 25 años, si no me equivoco, don Galo. Más bajo todavía, era bastante joven. Y de hecho fue uno de los capitanes, porque él inició con un rango de capitán, fue uno de los capitanes más jóvenes de los patriotas, ¿no? Entonces él inició bastante joven en esto de la lucha por la libertad. Contestada la pregunta, un fuerte aplauso, por favor. La respuesta la tuvimos jovencito, nuestro líder de la independencia. Otra pregunta, bienvenido. Quédate aquí, ponte acá. Mi pregunta es, ¿cuántos soldados habían? Hay un cálculo. Bueno, el ejército de Sucre tenía más o menos, cuando llegó a la batalla del Pichincha, casi 3.000 soldados. José Antonio Pontón tenía como una tropa que le obedecía a él, que se calcula llegó a los 200 hombres. Eran hombres que andaban a caballo, que conocían pues toda la geografía aquí de Alaucí y sus alrededores, ¿no?
Muy bien, un fuerte aplauso, contestada la pregunta. Y hasta ahí vamos a llegar, hasta las personas que se encuentran ahí arriba en el escenario. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días con todos. Mi pregunta, mi duda es, ¿qué pasó con las personas que participaron en el ejército que prácticamente engañaron al otro ejército enemigo? ¿Qué pasó con esas personas? Muy buena pregunta. Buena pregunta. Cuando Pontón y sus hombres hicieron estas operaciones para engañar al ejército enemigo, ellos actuaban como una fuerza independiente. Pero una vez que el ejército de Sucre ya llegó a Cuenca y comenzó a avanzar hacia el norte, esos hombres, o los hombres de Pontón y el mismo Pontón, se integró a las avanzadas de caballería. Entonces José Antonio Pontón se convirtió en el comandante de un grupo de caballería que se llamaba Lanceros, y sus hombres se integraron a los diferentes cuerpos de caballería que avanzaron hacia Quito, y ellos participaron en los combates de Riobamba y también en el combate del Pichincha. Gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días con todos. Mi pregunta es, mi nombre es Franklin Berrones. Mi pregunta es, ¿por qué su interés en estudiar la historia de José Antonio Pontón? Franklin, ¿no? Bueno, Franklin, mi interés por estudiar la historia de Pontón, yo no tenía amigos en Alausí, no tengo casa en Alausí, no tengo una novia en Alausí, nada, yo no tenía nada en Alausí. Y lo que me llevó a estudiar a José Antonio Pontón y a la historia de Alausí es una cosa bastante simple, que realmente me pareció demasiado interesante la historia de José Antonio Pontón, ¿no? Y este interés me llevó a recorrer 3 países para estudiar a José Antonio Pontón. Y esto sí quiero que lo escuchen, chicos. Esto quiero que hagan un poquito de silencio porque quiero que escuchen esto. Para estudiar a José Antonio Pontón tuve que hacerlo en 3 países: Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Por qué Venezuela? Porque en Venezuela hay un archivo donde hay muchos documentos de José Antonio Pontón. En Colombia, también en el archivo de General de la Nación de Colombia, hay documentos de Pontón, y obviamente aquí en Ecuador. Tanto me interesó la historia de él que me recorrí estos 3 países. Gracias, Frank. Fuerte los aplausos, contestada la incertidumbre por parte de jóvenes aquí en Alausí. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Gustavo Quesada y mi pregunta es, ¿cómo murió Antonio Pontón o cómo falleció? Muy bien. Mira, José Antonio Pontón murió en el mes de julio de 1829. Parece que él no se dice exactamente de qué murió, pero fue una enfermedad repentina, ¿ya? No hay indicios exactos de qué murió, pero parece que fue problemas cardíacos. No lo puedo afirmar con seguridad. Lo que sí sabemos con seguridad es su fecha de muerte. Él murió en Quito, y cuando él murió era director, de hecho él fue el primer director de la oficina de correos, ¿verdad? Él tenía a cargo toda la parte de lo que es Ecuador, y murió, no está por aquí don Galo, no me acuerdo si era el 29 de julio de 1829. Él murió un año antes de que se creara la República del Ecuador. José Antonio Pontón no pudo ver la creación de este país que él amó tanto. Muy bien, fuerte los aplausos. Pasamos a la siguiente pregunta en esta mañana. Buenos días, mi nombre es Johnny Mendoza y mi pregunta es, ¿cuál fue el año de nacimiento de Pontón? ¿Cuál fue el año de nacimiento de Pontón? Se dice y está comúnmente aceptado, esto es algo más que corresponde a la tradición
que a una certeza histórica, pero se calcula, pensando también un poco, relacionando con la edad de sus padres, de sus tíos, de su familia, que José Antonio Pontón nació en 1875, ¿ya? 1775. Y él vivió su infancia en Pistichí, donde es la nariz del diablo, porque su familia tenía una hacienda ahí. Muy bien, fuertes los aplausos para la inquietud que tuvimos en esta mañana. Bienvenida. Mi pregunta es, ¿de dónde eran los padres de José Antonio Pontón? Los padres de José Antonio Pontón también eran de Alausí, pero la familia Pontón, o sea, las generaciones anteriores a Pontón, ellos vinieron de Colombia, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos más atrás. La familia Pontón se originó en España, pasaron a Cuba, de Cuba pasaron a Colombia y de ahí pasaron para acá, para Alausí. Pero eso fue como un par de generaciones antes de José Antonio Pontón, ¿no? Fuertes los aplausos, por favor. Pasamos a la siguiente pregunta. Mi pregunta es, ¿cuáles son los padres de Pontón? El papá de José Antonio Pontón se llamaba José Pontón, y la mamá de José Antonio Pontón, su apellido era Gurumendi. No sabemos exactamente cuál era el nombre de ella, pero sabemos que su papá era José Pontón y su mamá era de apellido Gurumendi. Y sabemos el nombre del abuelo, que también se llamaba como ellos, ¿no? Su abuelo fue un general español cargado de medallas que sirvió a la corona española, ¿no? Fuertes los aplausos. Contestada la pregunta, pasamos a la siguiente. Buenos días, mi pregunta es, ¿qué pasó con Pontón después de que José de Sucre llegara a Cuenca? José Antonio Pontón, después de que Sucre llegara a Cuenca, Sucre todavía le dio una misión más. Le hizo así: tú eres José Antonio Pontón, yo voy a ser Sucre, ¿ya? Oye, José Antonio, mira, yo me voy a quedar aquí en Cuenca, me voy a quedar por 45 días aquí en Cuenca, pero tú te vas a ir con tropas de caballería, vas a avanzar a Alausí, incluso vas a llegar hasta Riobamba, y por favor, me sacas a toditos los enemigos que haya por ahí, porque yo quiero pasar por esa ruta sin que haya un solo enemigo. Sí, mi comandante. Sí, mi comandante. Muy bien, José Antonio Fuerte los Pontón. aplausos. Anda, cumple con tu misión. Mi pregunta es, ¿qué pasó después de la guerra de José Antonio Pontón? Ok, ella hizo una pregunta muy importante. ¿Qué hizo José Antonio Pontón después de la guerra? José Antonio Pontón hizo muchísimas cosas más, pero te voy a decir las más importantes. Él fue nombrado como primer director de correos del Departamento del Sur, que era como se llamaba el Ecuador. Él también tuvo una aventura muy interesante porque él abrió un camino que no existía en esa época. Él abrió un camino que iba desde Quito hasta Esmeraldas, a punta de machete, track, con otras personas, ¿no? Y también él se dedicó a dar soluciones, se las dio por escrito al libertador Simón Bolívar para mejorar la economía de todos estos territorios. O sea, él no es que se acabó la guerra y dijo, bueno, voy a descansar. No, él siguió trabajando por el bienestar de estos territorios. Contestada la pregunta, fuerte los aplausos y pasamos a la siguiente. Una pregunta, ¿en qué año se murió José Antonio? Murió en 1829. Una pregunta, ¿por qué se armó la guerra? ¿Por qué se armó la guerra? Una pregunta muy importante. Porque todos estos territorios eran gobernados por la corona española, pero hombres como Pontón
dijeron, no, ya no queremos estar bajo el gobierno de la corona, de un rey extranjero. Queremos nosotros mismos dirigirnos, nosotros mismos preocuparnos de nuestros propios intereses, y por eso desembocó en la guerra para luchar por la libertad. Fuertes los aplausos, contestadas las preguntas, incertidumbres de nuestros jóvenes. Muchas gracias a nuestro expositor. Y por todo lo contado aquí, podemos decir y podemos gritar, ¡viva la UCI! ¿Qué pasó esos ánimos? ¡Viva la UCI! Me regalan un fortísimo aplauso para nuestro expositor, de la misma forma para la parte del Archivo Histórico del Ecuador. Y a continuación, señoras y señores, damos las palabras a la socióloga Viviana Chávez, responsable de aquí, del Archivo Histórico de la UCI, y quien tiene la presentación del rol de los archivos como instrumento de democracia y participación. Fuertes los aplausos, por favor, para recibirla. Autoridades presentes, niños, niñas, jóvenes estudiantes, público en general que nos acompañan en esta mañana. El Archivo Histórico Nacional Zonal la UCI, cumpliendo con la agenda de difusión y comunicación denominada El Poder de los Archivos y a propósito del Día Internacional de la Democracia, hace el día de hoy el lanzamiento oficial del concurso de ensayos denominado El Rol de los Archivos como instrumento de democracia y participación. El objetivo de este concurso es crear estrategias de vinculación con la comunidad e integrar nuevos públicos interesados en el rol de los archivos y la labor en general. El concurso está dirigido para estudiantes de bachillerato de 16 a 18 años de las instituciones educativas del Cantón Alausí. Los ensayos se presentarán de manera individual y deben ser trabajos originales e inéditos, que no se encuentren bajo revisión para ningún otro propósito. Los ensayos que manifiesten plagio de cualquier tipo serán descalificados. Los ensayos ganadores serán reconocidos públicamente y de forma simbólica con $100 de premio y un lote de libros que lo tenemos a mi derecha. Además, el ensayo ganador será publicado en la revista Transparencia de Derechos y Memoria de la Red de Archivos Históricos con los créditos correspondientes. La rúbrica de evaluación podrán encontrarla en la página oficial del Archivo Histórico Nacional. Les invitamos a que nos sigan en Facebook. Estimados estudiantes, les invito a participar de este grandioso concurso. Muchas gracias. Muy bien, y a continuación tenemos como cierre de este magno evento que se ha organizado en honor a los 203 años de independencia del Cantón Alausí, tenemos las palabras de agradecimiento e invitación a lo que será la muestra artística a cargo, por supuesto, del licenciado Luis Bolaños, representante del Departamento de Comunicación de aquí, del GAD Municipal del Cantón Alausí. Fuertes los aplausos para recibirlo, por favor. Invitamos a nuestro expositor. Hay algunos presentes para usted, por favor, si nos acompaña. Bueno, quiero aprovechar este espacio. Agradezco al tiempo, al espacio que ha permitido reunirnos con todos los jóvenes y desarrollar este magno evento. Agradezco a don Galito García, a Gabriel Fandiño y a todas las personas que estuvieron atrás de la coordinación de este evento. Vamos a proceder a hacer la entrega de estos presentes. Le pido por favor, María Alejandra, que se acerque para entregarle este reconocimiento. Vamos a pedir que se ponga. Le hago la entrega del siguiente presente. Se realiza la entrega de algunos presentes a los representantes del Archivo Histórico Nacional. Fuertes los aplausos, representativo de nuestra zona, como es para los fríos, y esperamos que les sirva, en este caso, a la directora general del Archivo Histórico del Ecuador. Fuertes los aplausos, se pone nuestra indumentaria, es parte de Alausí. De la misma forma tenemos un presente para nuestro expositor, para Gabriel Fandiño, en esta mañana tarde de evento para recordar nuestra historia. Los presentes, lo que nos representa Alausí, es entregado
a quienes han venido muy gentilmente a ilustrarnos y a que conozcamos un poquito más de nuestra historia y por qué son 203 años de independencia. Fuertes los aplausos para ellos en agradecimiento a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, del ingeniero Remigio Roldán y el resto de autoridades. Que tengan un excelente resto de jornada. Hay un taller que se desarrollará en el archivo histórico y nosotros nos despedimos diciendo ¡que viva Alausí! Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, por favor. Muchas gracias.